les parece, podemos iniciar con la diputada Frade. La voy a presentar. Ella es diputada de la Nación Argentina por la Coalición Cívica, que es parte de la coalición Juntos por el Cambio. Es abogada, fundadora y coordinadora de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes, integrante de la Junta Promotora del Frente Nacional contra la Pobreza, coordinadora de la Defensoría del Niño y la Familia, cofundadora y presidente de la Asociación Control Ciudadano y cofundadora de la Fundación Ser Ciudadano. También es miembro del Foro de Periodismo Argentino, además de un montón de cosas más, pero pueden ver su perfil completo en nuestras redes sociales. Adelante, diputada. Bueno, me toca inaugurar este espacio. Les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo esto y, por supuesto, un saludo fraterno a todos los colegas de la región que van a integrar esto. Bueno, nos han convocado nada más y nada menos que para hablar de poder legislativo como contrapoder en la construcción de la democracia y como bien planteó Graciela en su introducción, es un tema basal en la crisis que estamos viviendo. Pensar la gravitación de las democracias modernas en el desarrollo histórico y secular de América Latina en general y de la Argentina en particular, nos conduce a hacer un balance de los derroteros del siglo XX, en los retrocesos, en las tragedias, en los avances, y finalmente en la crisis, para poder tomarla como una instancia de aprendizaje histórico y provocar ese ayornamiento inevitable del que hablaba Graciela recién, en el marco además de una acelerada revolución tecnológica, o como lo llaman algunos autores, como Flavia Costa, la etapa del tecnoceno, que nos enfrenta a escenarios que son completamente novedosos. No puede negarse que estas transformaciones no solo reestructuran la base misma de la organización democrática, sino que además pone de relieve un agotamiento, ese agotamiento del que recién ella también hablaba, de la ecuación Estado, instituciones y sociedad civil. Pese a todos estos giros radicales de toda esta política contemporánea, por ahí citando a Alejandro Dropo, que me parece siempre interesante citarlo, nos ha dejado, pero ha dejado su legado, tampoco podemos negar la importancia basal en una república, en una organización republicana y democrática, que significan los parlamentos, en la gravitación de todos los días. Y acá me parece fundamental destacar estas dos necesidades. Una, del poder legislativo como dinamizador del diálogo con la sociedad civil. Somos una pieza central en ese diálogo. Y otro, por supuesto, como el título mismo nos invita a pensar, contrapoder. Me parece que estas dos son las dos bases fundamentales, porque tiene que ver con nuestro rol, con la limitación a esas pulsiones fascistoides que muchas veces en nuestra región vemos de los poderes ejecutivos, y somos en ese contexto ese contrapoder necesario para desalentar estos avances. Y lo hemos visto y lo estamos viendo no solo en Latinoamérica, sino en geografías lejanas. Puedo citar, para no citar ejemplos más cercanos, pero sí China, Rusia, Corea del Norte, y esta no es, esto está testeado, hay reciente archivo estadístico que proporciona la plataforma Capital Visuals, donde presenta un mapa general de todos los niveles de democracias en el mundo, que toma como criterios generales para hacer las evaluaciones la participación ciudadana, la aceptación institucional de espacios como los partidos políticos, las religiones, las expresiones, los medios periodísticos también, el nivel de garantías civiles, y finalmente los porcentajes de represión
y estos países que recién mencioné son los países que están últimos en las tablas. Nuestro país, volviendo a la Argentina, nosotros tenemos un sistema, por supuesto, de bases republicanas, federales, con presidencialismos, como en casi toda Latinoamérica, que son presidencialismos fuertes. Y son presidencialismos fuertes que pugnan permanentemente por cooptar, por usurpar facultades propias de los parlamentos, y esto está bastante instalado, por supuesto, en Europa también, pero que tiene que ver con la utilización por parte de los poderes ejecutivos en esto de cooptar facultades, con los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo. Bueno, a lo largo de esta última gestión presidencial en la Argentina, ya ha habido 155 decretos de necesidad y urgencia, que por supuesto muy pocos tienen que ver con la necesidad y mucho menos con la urgencia, pero que tienen que ver con los avances presidencialistas en la toma de funciones que le son propias a los parlamentos. Y acá podríamos seguir hablando de las democracias delegativas, citando un poco a Guillermo O'Donnell, que es muy interesante el planteo que él hace, pero me parece que esto nos interpela a quienes estamos en estos cuerpos deliberativos, en encontrar nuevas maneras para que este contrapoder, esta construcción que tiene que ver con la defensa de la democracia, esté un poco más blindada de estos avances presidencialistas que preocupan, por lo menos a mí me preocupa en Latinoamérica, en los roles que están tomando, y en esta poco afecto a la alternancia de los poderes ejecutivos. Te muteaste. Diputada, estás Parece muteada. que sí, tenemos un problema técnico con la diputada. Ahí, ahora está. No, quería terminar con esto. Me parece que el desafío que tenemos, aquellos que estamos ocupando los parlamentos en esto de el fortalecimiento del control y el límite que nosotros tenemos que como rol poner a los poderes ejecutivos, me parece muy importante la interacción que nosotros podamos tener y construir con nuestros parlamentarios latinoamericanos, en esto de coincidir en los denominadores comunes para recrear este ayornamiento del que recién hablaba. Así que, bueno, voy a dejar paso, no sé cómo estoy de tiempo, a mis otros Está muy bien, compañeros. si quiere tiene un par de minutos más, diputada. Agradecida desde ya de esta interacción con ustedes. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Mónica Edith Frade ha hecho un punto bastante válido respecto a los avances presidencialistas en Argentina frente a más de 150 decretos de necesidad de urgencia por parte del presidente, y ella tiene que hay una suerte de que el Parlamento necesita hacer una suerte de contrapoder. Vamos con algunas preguntas. Tengo una pregunta particularmente para precisamente la diputada argentina Lidia, pregunta para usted. Hoy día dos grandes temas de América Latina son sin lugar a dudas el tema de la economía y el tema de la seguridad. En algunos países seguridad y economía, pero digamos son los grandes ejes que se están discutiendo en todos lados. Vemos la crisis de seguridad que hay en Ecuador, las cárceles, el gobierno ecuatoriano no tiene suficientes policías ni recursos para poder combatir el crimen organizado ni la delincuencia, un problema gravísimo que otros países están también viendo, como el caso de Chile, discutiendo porque las policías tampoco tienen suficientes dotaciones. ¿Para qué decir México? ¿Para qué decir lo que pasa en Argentina, en Rosario, provincia de Buenos Aires? ¿Para qué hablar sobre la situación económica cuando vemos que muchos países realmente quedaron mucho más endeudados después de la pandemia? Básicamente, si los gobiernos y también los parlamentos no están pudiendo dar solución a estos problemas ciudadanos urgentes, digamos, ¿cómo es posible que la popularidad y la imagen de los congresos respectivos vaya en aumento, diputada? Perdón, entiendo que la pregunta es para mí. Sí, para usted. Nosotros estamos, recién Fabio más o menos lo expresó,
En este momento en Argentina estamos en una etapa de crisis casi terminal de todas nuestras políticas públicas. Yo diría que no queda subsistente ninguna, y en ese sentido, bueno, la política pública de seguridad creo que es uno de los peldaños superiores que más está preocupando, porque además nosotros tenemos un severo problema, es cierto, en el tema de narcotráfico, que está generando niveles de inseguridad que se han desmadrado, sobre todo en Rosario, pero no solamente en Rosario, como indica la pregunta, sino que nosotros tenemos varios focos con ese problema, que es parte del acecho que en este momento la Argentina tiene, y sobre el que la verdad, desde el Poder Legislativo estamos haciendo bastante poco, no por falta de voluntad, y acá quiero, por supuesto, destacar que nosotros, desde Juntos por el Cambio, con Fabio, estamos en un espacio político donde, por no tener mayorías, tenemos voces, pero no alcanzamos a torcer las decisiones de un poder ejecutivo que diría que participa, y esto lo voy a decir con todas las letras, participa activamente en el avance del narcotráfico y el delito complejo. Y digo participa activamente porque a veces por omisión, pero otras veces por acción, nosotros tenemos implicados a sectores del gobierno y sectores incluso del Poder Judicial en cobertura de estos procesos que están desintegrando la Argentina. Nosotros somos una parte, uno de esos tres poderes, que en algún sentido pugna para que esto cambie, pero no estamos teniendo ni siquiera éxito en la posibilidad de que los funcionarios responsables del delito complejo que avanza accedan a venir a dar explicaciones al Congreso de la Nación. Nosotros estamos en este momento en un serio problema por esta disociación que tenemos, y por eso, remitiéndome un poco a lo que recién el diputado Quetlas indicaba, nosotros estamos desde ahí siendo depositarios, aún los que estamos viendo distintas las cosas, de un fenómeno de desconfianza absoluta, porque no logramos esa respuesta. Respuestas que nuestro sistema, por la división de poderes, competen al Poder Ejecutivo. Entonces, y desde el Poder Legislativo, nosotros tenemos una actuación limitada. Así que de momento, también tenemos que decir que, por supuesto, la representación que tiene el Congreso argentino, como todos los congresos, tiene que ver con el voto popular, y el voto popular ha decidido, y hay que decirlo, porque si bien es cierto que nosotros somos pasibles de una enorme desconfianza, somos resultado de una decisión popular. Y en este caso, la decisión popular ha querido que nosotros no alcancemos una mayoría para hacer foco en la solución, porque las tenemos, y ojalá podamos a partir de diciembre demostrarlo, en el plano económico, como requiere quien ha hecho la pregunta, y también en el plano de la seguridad, que yo insisto, porque estamos altamente preocupados en esto, no es solamente la ciudad de Rosario. Nuestro país, en la geografía de América, de Sudamérica, está atravesando un serio problema básicamente con el narcotráfico, también con el tema de armas, también con el tema contrabando, que, digamos, es interfrontera, va a requerir una enorme colaboración de los gobiernos de Latinoamérica, porque estamos compartiendo problemas que son comunes, y cuya solución va a tener que ser una solución común, que no va a poder ser a esta altura resuelto solo por un país únicamente. Es mucho más complejo el tema. Diputada Mónica Edith Frade, gracias por su pregunta, y por supuesto, bien anunciado, yo fui claro y le señalé que el problema no solamente estaba en Rosario, provincia de Buenos Aires, y hablamos de otras provincias fronterizas también, y usted muy bien lo ha dicho, también
en otros puntos de América Latina. Estamos viendo el crimen organizado en Santiago de Chile a los niveles que está llegando y la comunión desgraciada que hay con la delincuencia. Lo decía, las cárceles ecuatorianas están plagadas de miembros de distintos cárteles mexicanos. Colombia, lo mismo. La verdad es que es un problema regional y no se está poniendo gran atención en eso. Muchas gracias por su respuesta tan atingente. Diputada Mónica Edith Frade, queremos ser respetuosos con su tiempo. Vamos a terminar en media hora. ¿Se quiere quedar un ratito más con nosotros? O si no se despide ahora, le doy la palabra de todas formas para que usted pueda explayarse frente a algunos de los conceptos que se han vertido hasta ahora en esta mesa bastante caliente. Bueno, es complejo, todo lo que se está hablando requeriría seminarios aparte. Por supuesto. Coincido. Por supuesto me quedé enganchado con el financiamiento de la política y me quedé ingratamente sorprendida con la mención de la diputada respecto a que no está regulado el financiamiento de la política y que esto parecería como que por un principio de legalidad no importa quién nos financie. Y yo creo que ese es uno de los puntos clave, cómo llegan los legisladores a las cámaras de diputados y quién les pone el dinero de campaña para llegar, porque todos sabemos que el financiamiento condiciona el desenvolvimiento de un diputado o de una diputada, pero también qué es lo que va a votar ese diputado o esa diputada. Nosotros lo hemos visto y lo estamos planteando en el Congreso argentino, inclusive no solo el tema del financiamiento, que para nosotros tiene que ser clarísimo. Nosotros ni siquiera aceptamos excesivos porcentajes de empresarios. Y estamos planteando severamente en el Congreso argentino, y hemos planteado iniciativas que tienen que ver con la incompatibilidad respecto a participar en algunas votaciones. Nosotros recientemente hemos visto en el Congreso de la Nación Argentina cómo legisladores titulares de empresas constructoras se votaban el blanqueo a las constructoras. Lo hemos visto, y fue uno de los casos más paradigmáticos, porque nosotros cuando hablamos de confianza pública y cómo nosotros recreamos ese diálogo en la sociedad, tenemos que hablar de estas cosas, sin hipocresías y sin mirar parcialmente la realidad, porque no importa que no haya una ley que regule el financiamiento de la política, tenemos que sin ley ser capaces de explicarle a la sociedad de dónde vienen los fondos, porque ese es un pacto que no podemos quebrar. Por lo tanto, no importa que no haya ley, tiene que ver con la ética en la función pública y tiene que ver con cuánto estamos anunciando que vamos a hacer o no hacer en nuestros parlamentos. Estos dos temas para mí son centrales. Y creo que deberíamos empezar por ahí para entender por qué la desconfianza que se tiene en nosotros es una desconfianza creciente y muchísimas veces bien fundada. A veces nos puede parecer injusto a algunos que no hemos sido financiados de esa manera, pero para nosotros ese es un debate actual y un debate en Latinoamérica, sobre todo por lo que recién comentaba, por el crecimiento y el acecho del delito complejo, del narcotráfico, del contrabando, porque está íntimamente relacionado a qué es lo que conduce a la representación en los parlamentos, a partir de lo que Fabio recién decía, de este desequilibrio, de esta inequidad, en cuáles son las posibilidades de acceder a esos parlamentos. Así que me parece que es un temón, y nuevamente les agradezco la invitación y fue muy grato compartir con ustedes y muy útil, por supuesto. Así que hasta cualquier momento. Gracias diputada Mónica Edith Frade de la Alianza Juntos por el Cambio, nos acompañaba desde Argentina, estupenda su exposición, por supuesto que estamos muy agradecidos de su participación.